Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, en esta charla especial sobre educación. Aprovechamos su estancia en Guadalajara, pero hablaremos de los temas que hoy le preocupan a muchos de los padres de familia, al magisterio, y aprovechamos su presencia aquí. Secretario, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, Raúl, y saludos a todo tu auditorio. Estamos casi a un año de que eres secretario de Educación en la administración del presidente López Obrador. Se derogó, no quedó una sola coma de la reforma educativa anterior, hay nueva propuesta, hay nuevas leyes. ¿Cuál es el esquema de educación desde la visión del secretario de Educación? Hay varios temas muy importantes. Primero, en la Constitución queda explícitamente asentado que el centro de todo el esfuerzo educativo son las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes. Esto que se dice muy fácil es un cambio muy importante de estrategia, porque si tú vas a cualquier Secretaría de Educación Pública, estatal o federal, hablan de presupuestos, maestros, sindicatos, eficiencia terminal, estadísticas, hablan de todo. Y te puedes pasar un año y no se habla de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Si quieres realmente hacer una educación personalizada, que es lo que requiere el país, entonces necesitas saber qué está pasando en la fisiología de un niño de 6 años y qué está pasando en la fisiología de un joven de 18. Entonces, nosotros precisamente metimos en la Constitución esto porque es el centro de todo el esfuerzo educativo. Segundo, la revalorización de las maestras y los maestros. Venimos de una época en que se menospreció a la maestra y al maestro, se les denigró, casi todos eran culpables de los pocos logros educativos del país, y esto tiene que revertirse porque no es verdad. Cambia la visión. Cambia, pues más que se hace justicia, porque si hay alguien que da más de lo que recibe, son las maestras y los maestros. Y tercero, se da una educación integral. ¿Esto qué quiere decir? Regresa el civismo, no todo son matemáticas y lectoescritura. Obviamente tenemos que fortalecer y dar esas materias, pero también tenemos que hablar del medio ambiente, de la cultura de paz, tenemos que hablar de ética, y entonces se va a dar una educación integral. Creo que esos son los 3 cambios más importantes. Bien, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación las leyes reglamentarias, ¿sí?, que han generado de alguna forma algunos puntos de vista, y quisiera que nos ayudara, secretario, a comentar. Ley General de Educación, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física, y hoy anuncian ustedes que se va a entregar dinero directamente a los padres de familia, a los maestros, a la directiva de las escuelas para las mejoras escolares. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se ve complejo ante el mundo, ante tantas escuelas que tenemos en México? Lo que pasa es que si tú el presupuesto se lo das a una institución, la institución se lo da a un gobierno estatal, el gobierno estatal se lo da a un municipio, el municipio se lo da a un contratista, y el contratista hace la obra de mantenimiento de la escuela. Es muy probable que haya costos, gastos administrativos o corrupción, y que si tú diste 100 a la escuela lleguen 20. Si tú tienes 100 para la escuela y se lo das a la escuela, y la escuela es la responsable de hacer las contrataciones, o la escuela es la responsable de decidir el destino de ese dinero, entonces ese dinero va a estar en la escuela. Y el menú es muy amplio. Si tú revisas los lineamientos, este programa se llama La Escuela es Nuestra, te vas a dar cuenta que pueden gastar en mantenimiento, pueden construir un baño. Ellos pueden decidir. Ellos deciden. Si quieren computadoras, pueden comprar computadoras. Si quieren pupitres, pueden comprar pupitres. Si quieren poner una barda perimetral, la comunidad escolar va a decidir en qué gastarse el dinero. Ahora, todo el mundo habla de participación social en la educación. Esta es la mejor forma de participación, porque los padres de familia, junto con los maestros
y la asamblea escolar van a decidir en qué emplear un recurso. Y los va a ayudar a trabajar juntos en hacer para la escuela el mejor esfuerzo posible. Secretario, pero a ver, la cantidad de escuelas y las necesidades de las escuelas, hay escuelas que no tienen baños, hay escuelas que no tienen pizarrón, que no tienen pupitres, hay escuelas que tienen todo y hay escuelas que carecen de todo. Seguramente tú lo puedes constatar como secretario. ¿Cuánto dinero le vas a poder dar a cada escuela para eso? Mira, estamos empezando con 103,000 escuelas. Estas 103,000 escuelas son de muy alta marginación indígena, es la prioridad, o de alta marginación indígena. Después son de muy alta marginación y alta marginación no indígena. Y después son de marginación media. Se cubren en este momento 103,000 escuelas. ¿De cuántas escuelas hay en México hoy? En México, vamos a hablar de planteles, porque en un plantel puede haber 2 escuelas. En México, planteles hay 175,000. 170. ¿Y escuelas hay 235,000. Okay. Estás empezando con 103,000. 103,000 de 175,000. Planteles. Que para empezar no está mal el saque, ¿no? Porque es una cantidad muy importante. Ahora, ¿cuánto se les va a dar? Si la escuela tiene menos de 50 alumnos, 150,000 pesos. Si tiene entre 50 alumnos y 150 alumnos, 200,000 pesos. Y si tiene más de 150 alumnos, $500,000 de pesos. ¿Cuál va a ser la forma, el trámite? ¿Cómo le va a llegar ese dinero? ¿A través de qué? A la escuela se le pide que constituya la asamblea escolar. La asamblea escolar es la suma de todos, los padres, madres, tutores, maestras, maestros, director y alumnos de cuarto año de primaria para arriba. Esa es la asamblea. La asamblea elige a un comité escolar de 5 miembros. Los 5 miembros eligen a una tesorera. Y quien va a poder sacar el dinero del banco es la tesorera más una persona más de los 5 que van a tener firma mancomunada. Se les está dando una tarjeta para que con esa tarjeta vayan al banco, la presenten y puedan hacer sus retiros. ¿Qué escuelas y cuándo empezarán a cobrar ese primer pago? Ya empezamos en Jalisco, en Puebla y en Oaxaca. Y ese tema lo platiqué hoy con el señor gobernador para que en el momento en que tenga el recurso, porque es un recurso que la mitad es federal y la mitad estatal. La federación le da al gobierno estatal la misma cantidad que invierta el gobierno estatal. Entonces el señor gobernador va a ver cuánto puede invertir, nos lo va a comunicar y que ya con ese monto total ya podemos anunciar el programa. ¿Ese trato es para todo el país? Para todo el país, sí. En forma... mitad y mitad. Así es, mitad y mitad. Bien. La segunda ley reglamentaria sobre mejora continua en la educación desaparece el Instituto Nacional de Evaluación, que eso algunos lo vimos como algo que no era conveniente, el dejar de evaluar a los maestros para poder acceder a promociones, por ejemplo. ¿Sí? Es que no va a dejarse de evaluar al magisterio. El magisterio va a seguir siendo evaluado. Lo que pasa es que cambia el sentido de la evaluación, así como cambia el sentido de este organismo. Antes el INEE lo que hacía era evaluar para perseguir. O sea, te estaba evaluando para ver si te equivocabas y si te equivocabas te corrían. Que no se corrió a nadie. Curiosamente no se corrió a nadie, pero todo el mundo vivió con el Jesús en la boca. Basta platicar con cualquier maestra o maestro. Sí, muchos menos adelantaron sus jubilaciones y se jubilaron. 150,000 maestros en 3 años. Ante esa situación. Claro. Ahora, este nuevo organismo, que es una comisión para la mejora continua de la educación, lo que hace es una evaluación diagnóstica para ver en dónde te tienes que capacitar. Entonces tú te evalúas y sale que estás flojo en alguna materia, te vamos a capacitar en esa materia. Queremos mejores maestros, no queremos maestros asustados o maestros que se defiendan de la autoridad educativa. Queremos que los maestros vean a la autoridad educativa como un aliado, como un hermano, como un protector.
y entonces cambia radicalmente la filosofía de la evaluación. Curiosamente, esta filosofía evaluativa la llevan todos los países que la gente que está en contra de los cambios que estamos haciendo mencionan como los grandes países con avances educativos, como Finlandia, Portugal, Vietnam. Todos ellos tienen evaluaciones no ligadas a la permanencia, evaluaciones diagnósticas. Nosotros tenemos evaluación diagnóstica y otra cosa es que nuestra evaluación es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se aplicaba un examen y punto, como salías en tu examen. Entonces lo que está pasando ahorita es que muchos directores se quejan de que hay maestros que saben mucho, pero que no saben dar clases, porque pasaron su examen, ¿no? Entonces tenemos que evaluar también la capacidad pedagógica. Tenemos que evaluar cómo los ven los otros maestros. Tenemos que evaluar qué han estudiado, ¿no? Tenemos que evaluar sus conductas, sus actitudes. Y todo esto le llamamos evaluación multifactorial. Pero nadie va a perder su trabajo si de alguna forma en esa evaluación no sale favorecido, no sale con aprobaciones. Si un maestro no hace una buena evaluación, no va a tener ningún beneficio salarial que van a tener todos los demás. Se va a quedar rezagado. Bien. El diagnóstico de esta evaluación, ¿cómo estamos hoy? Si ahorita ya tienes primeros resultados, ¿de dónde estamos partiendo para de ahí ser evaluado y ir midiendo los avances o no? Ya se aplicó una evaluación en este mismo sentido para el ingreso de los maestros para el ciclo escolar que empezó el pasado mes de agosto y resultó una evaluación muy positiva. A partir de ahí vamos a tener ya un récord de cada maestro para ir fortaleciendo sus áreas de oportunidad. Entonces, el cambio más importante es que antes se evaluaba para castigar y ahora evaluamos para capacitar, evaluamos para mejorar. Sí, ando flaco aquí, ahí damos capacitación. Así es. Vamos a poner el ejemplo de un padre de familia. Él tiene dos opciones. Llega su hijo con un problema y lo puede agarrar a golpes, o puede hablar con él, darle una lectura, escucharlo y hacerlo un mejor ser humano. La evaluación pasada era a golpes y ahora es para mejorar a los maestros. Una tercera ley, la Ley General del Sistema de Carrera para Maestros y Maestros. Ahí lo que se ha criticado de esta, secretario, es que se admite a todos y todos tendrán acceso, dándole preferencia a las normales rurales y a la universidad pedagógica. ¿Por qué este criterio? Bueno, en primer lugar, la preferencia quiere decir que si tú vienes de una escuela privada y yo vengo de una escuela normal, tú sacas 8 y yo saco 8, yo entro, yo tengo preferencia. Pero si tú sacas 9 y yo 8, tú entras. O sea, no está vetado el que venga de una escuela privada que no sea una normal. No está vetado. Segundo, tenemos la posibilidad de que las normales mejoren porque la propia ley dice que el ingreso a las normales va a estar en función de la demanda futura de maestros. Esto quiere decir que vamos a tener una primera muy importante, llamémosle así, selección para ingresar a la normal. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre un buen examen de egresos de la normal y un buen examen de ingresos al magisterio? En realidad no hay diferencia. Entonces yo creo que ganamos mucho, sobre todo porque vamos a poder mejorar a las normales, que es algo que estuvo abandonado durante muchos años. Y lamentablemente este abandono te hace que entren al magisterio personas que pueden estar mejor formadas. Con todos los exámenes de ingreso de la reforma educativa pasada, el 80% de los maestros que entraron a la educación pública vienen de normales y solo el 20% de escuelas privadas. Entonces, educar bien a los normalistas es educar bien a los maestros del futuro. Desde luego. ¿Qué cambios sustanciales se planean en las normales
a corto plazo. Tenemos aquí en Jalisco a Tequiza, tenemos las normales de Michoacán, las del Estado de México, incluso tenemos documentado aquí en Mega Noticias, secretario, que en algunas normales como la de Chiapas, ¿sí?, hay pedagogía sobre cómo hacer paros, bloqueos, este tipo de situaciones. O sea, ¿qué se va a hacer con todas las, como tú dices, de ahí salen los maestros? Bueno, en primer lugar, hay 264 normales en todo el país. De esas yo te podría decir que alrededor de 15 son normales rijosas, ¿no? Pero las otras 249 son normales de alta calidad. Nombramos a 100 normalistas de diferentes normales para ir a un curso que organizamos con Irlanda. De Jalisco se fueron 18 normalistas. Y curiosamente, los maestros irlandeses nos dijeron que estaban sorprendidos de la calidad profesional de los normalistas mexicanos. Que eso es lo que a veces no se sabe, ¿no? Son las cosas que no se conocen. Es que es el problema de que la gente escucha que hay una normal que está, que está obstruyendo la carretera y dice estos normalistas son una lata. Pero esa fama se la ganan todos por el actuar de unos pocos. En general, las normales mexicanas son muy buenas. Y donde no lo son, pues vamos a negociar, a trabajar, a darles la oportunidad de mejorar, porque yo creo que todo el mundo aspira a eso. Te ha tocado negociar y hay quienes de alguna forma vimos la actuación de la coordinadora del sindicato de maestros, presionando, interviniendo en el tema de las reformas. ¿Cómo has hecho tú como secretario para lograr pues este trabajo conjunto con un grupo que bloquea la Cámara de Diputados, que bloquean vías de ferrocarril, para lograr consensos? Bueno, yo te quiero recordar que al inicio del gobierno pasado de Peña Nieto hubo 200 días sin clase en varios estados. Sí, claro. Oaxaca, Chiapas. Por las movilizaciones de la coordinadora. Sí. Hoy todo ha transitado tranquilamente gracias a que estamos negociando. Ahora, no negociamos dándoles a cambio nada que perjudique a la educación. ¿No vuelven a tomar el control de la educación? No, eso fue algo que se dijo por la oposición en la Cámara de Diputados mientras se discutían las leyes. Pero si tú lees la ley, al contrario, hoy tiene más herramientas. Me atrevo a decir que hoy tiene más dientes la Secretaría de Educación Pública Federal para ser la rectora de la educación que lo que tenía antes. Y antes, como hicieron las cosas tan desbordadas, como apretaron tanto y el magisterio realmente no se dejó, resolvieron todo por afuera. Entonces te encuentras casos como Michoacán, en donde hay 3,500 plazas que la Secretaría de Educación Pública pasada le regaló literalmente al magisterio para que ahí se organizara la entrega de plazas de los normalistas, sin pasar por ningún examen, ninguna evaluación ni nada. Pero además sin pasar por el sistema de plazas de la propia Secretaría de Educación Pública. Sí, había un tráfico de plazas. Eso, con estas nuevas leyes, queda totalmente impedido. Si yo lo hiciera como secretario, estaría cometiendo un delito. Y antes no. Bien. Secretario, hay muchos temas, presupuesto, libros de texto, en fin, siempre hay temas con educación que es fundamental para este país. Gracias por estar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo.